imagen botánica. Ay, sí, gracias, gracias quien esté grabando. Supongo que Sonia o Adri. Bueno, que, porque algunas de las cosas que me dijeron ustedes, la patria, los bordados, la historia incluso, como que son productos, por llamarlos así, culturales, mientras que las raíces hablan de lo natural. Entonces, ¿ustedes piensan que nuestras raíces se relacionan con lo natural, con la naturaleza, o se relacionan con la cultura? Sí, Lini. Ya me oí. Ah, ok. Creo que la forma en la que se usa como coloquialmente, o no sé, a diario, tiene que ver un poco más, o lo identifico como con la cultura, ¿no? O sea, casi siempre se asocia mucho raíces con una cultura que está ahí, ¿no? Que es lo que nos, desde donde venimos o algo por el estilo. Ok. Sí, sí, Claudio, por favor. Sí, de acuerdo, Livni. Yo lo relaciono un poquito con, digo, no tiene mucho que ver la filosofía, pero lo primero que pensé fue en el yin y el yang, Okay. porque son como complementarios, ¿no? Las alas y las raíces. Y bueno, lo poco que sé de eso es que hay una parte como femenina que es más de la tierra, y una parte masculina que es más de arriba, ¿no? Más del cielo. Entonces luego pensé en eso cuando pusiste este tema, y sobre todo porque son complementarios, ¿no? Aunque quién sabe, Claudio, en esta época de revoluciones femeninas y feministas, quizá te vamos a dar la vuelta, ¿eh? Tú estate atento. Sí, no, pues es lo que dice la filosofía, a mí que me dicen, ¿no? Ok, ok. Gracias. Israel, por favor. ¿Se escuchan? Sí. Ay, es que ahí, es que como que tuve problemas ahorita con mi micrófono y mi cámara, pero parece que ya, ¿verdad? Bueno, yo relaciono a lo cultural, es decir, al lugar en el cual habitamos. De hecho, pues inclusive a veces se dice, estas son nuestras raíces, ¿no? Y que sí tienen que ver, digo, independientemente si hablamos de una cultura, digamos, más antigua, pero también nosotros, porque decimos, este es nuestro lugar, nuestro entorno, una lengua y una forma de vestir. Entonces, totalmente lo identifico con un lugar geográfico, con una serie de costumbres, mitos y tradiciones. Gracias. Ok, gracias. Sí, bueno, pensando en el lugar y pensando en esto que acostumbramos decir en México, que esta es mi tierra, ¿no? O, no sé, Jalisco es mi tierra, o lo que sea. O incluso un lugar todavía más preciso, ¿no? Yo soy de un pueblito X, ¿no? Como que esa es mi tierra. Es más fácil, parece, identificarnos con un lugar preciso que con un lugar inmenso, ¿no? Con el universo, con el continente, con el país. Ahora, volviendo al tema de las raíces, quizá si pensamos que las raíces son las que alimentan a las plantas para que éstas crezcan, o sea, para que éstas se beneficien, si nosotros llevamos esto a la cultura, quizá podríamos pensar que eso es lo que sucede, ¿no? Que la cultura también nos alimenta y nos hace crecer. Sí, David, por favor. Estoy pensando en esta relación entre la naturaleza y la cultura. Y de alguna manera creo que tiene una relación una con otra, porque, es decir, no son separadas. Estoy pensando en que quizá
bueno, en algunas culturas, incluso la mexicana, ciertas actividades culturales tienen relación con la naturaleza, en la forma en que se exalta o se da gracias o le da uno gracias a una divinidad. Por ejemplo, en la temporada de los elotes, en donde vienen ciertas costumbres, y esta costumbre como tal lo asociamos a la cultura, pero tiene una relación directa con lo que la naturaleza nos ofrece. Entonces, pues creo que no está totalmente desligada, o no hay una disrupción absoluta entre ambas, ¿no? Y podríamos entenderlo como una mezcla, ¿no? Una mezcla, una relación. Sí, de acuerdo. Sí, quizá esta distinción que fue clásica en la filosofía en algún momento de naturaleza, que era lo que no había sido hecho por el hombre y la mujer, y cultura, me parece que hoy ya no tiene mucho sentido. Primero porque creo que ya no dejamos nada vivo, ¿no? O sea, en todas partes encontramos la mano del humano, ya sea en las zanahorias que son desinfectadas o fumigadas o lo que sea, el aire que es contaminado, o sea, no hay nada que podamos decir que es absolutamente natural. Todo acaba siendo, de alguna manera, influenciado por la cultura, y en ese sentido cultural. Sí, Adri. Pensaba en esta pregunta que lanzaba sobre las raíces y las primeras, bueno, que alimentaban más bien a las plantas y así. Y justo pensaba que a lo mejor las raíces y las alas se dividen como en dos partes de la vida de la persona. O sea, creo que justo las raíces son especialmente importantes en el momento en el que estás creciendo y alimentándote y, pues sí, pudiendo volverte a alguien que tenga alas después. O sea, en el sentido de que me parece, me parece que las raíces, o sea, las raíces también uno puede cortarlas y uno puede decidir cambiarlas y uno puede decidir modificarlas en orden para ser libre. O sea, me parece que esta dualidad es como tu historia y tu ser y liberarte de eso que vienen en tus raíces, que también puede ser como así. O sea, saber cómo de dónde vienes y con lo que cargas para poder liberarte de ello a lo mejor después. De acuerdo. Sí, sí, sí. Y que bueno, creo que iremos viendo a lo largo del café que quién ha sostenido el tema de las raíces y quién ha sostenido el tema de las alas y qué podemos hacer con esto. Bueno, más que quién en términos de persona, pero digamos que desde qué movimiento se piensa en raíces y se piensa en alas. Yo pienso, por ejemplo, volviendo a esto que les decía de la tierra, yo creo que uno se identifica con un lugar, y ese lugar no es solo un lugar físico, es un lugar donde están los ancestros, donde están los amigos, donde se comen ciertas cosas, donde hay cierta música, cierto paisaje, o sea, hay todo un conjunto de cosas, o sea, un contexto en el que crecimos y con el que, aunque hayamos decidido irnos en algún momento, se mantiene en nuestro recuerdo o en el imaginario, muchas veces idealizado, sobre todo si no regresamos, porque representa mucho más que la Tierra, ¿no? No sé qué piensan. Y si están de acuerdo, porque además estamos en una época en que hay mucha gente que se va a un lugar y luego a otro, ¿no? Y yo no sé si tienen o no nostalgia por su terruño o si ya se acostumbraron a vivir en el camino. Sí, Jesús. Bueno, ahora con esto de la que comentas, estoy pensando, por ejemplo, en la cantidad de canciones, la letra de canciones y la cantidad de libros con el tema del regreso. O sea, se me viene así Durango, Volver, de Gardel, que la última gira de Soda Stereo se llamó Me Verás Volver. Okay.
Y en la misma, incluso en el regreso de Héctor, del viaje que hace, siempre se está pensando en el regreso, en un volver a cierta raíz. Y justamente como lo dices, estoy de acuerdo, muchas veces la raíz no es algo físico. O si, yo creo que muchas veces la raíz es una persona a la que volver. En el caso de la madre, pues la madre. Pero también el hogar, o sea, el hogar es el lugar al que siempre retornamos, aunque sea físicamente o no, pero retornamos con la mente o con un acto, pero siempre se está buscando un retorno a las raíces, creo yo. Sí, sí, pero bueno, yo digo otra vez, lo pongo en duda, yo también lo supongo como tú. Me llama la atención esta gente a la que la empresa la mueve de un lugar a otro, de un lugar a otro, y que yo no sé si queda con o no con la añoranza de ese lugar. Pero lo que sí sé es que a las empresas les extraña cuando algún trabajador lo quieren mover de su lugar de origen, a veces para un puesto mejor, y no quieren, ¿no? Hay gente que no se quiere ir y las empresas no entienden cómo, si van a ganar más dinero o si van a ir al primer mundo, ¿por qué no se quieren ir? Y bueno, esto que tú dices y que estamos diciendo que tiene que ver con la casa, la tierra, el hogar, el olor, bueno, los olores, supongo, todo esto. Y sin embargo, y hubiera yo querido poder investigar algo para hablar de esto, pero a lo mejor ustedes sí lo saben y me ayudan. Yo estaba pensando en los gitanos que se caracterizan por no tener tierra y por no, creo que no tienen a dónde volver. Porque yo primero pensaba en los judíos, ¿no? Que durante 2000 años, pues, caminaban, ¿no? Iban de un lugar a otro y a donde los mandaban. Pero luego me di cuenta que siempre había esta idea de volver. Siempre decían el año próximo en Jerusalén, ¿no? Entonces, no es un buen ejemplo, no es un buen contraejemplo de las raíces. Mientras que los gitanos, ¿qué dicen ustedes? ¿O todos son tan ignorantes como yo? Sí, Diego. Adelante. Algo estará pasando con su sonido. ¿Sí? Algo pasa con tu sonido. Si quieres, salte y vuelve a entrar a ver si con eso se Me resuelve. parece que más bien es que le mando como la solicitud para activar el audio y como que la acepta y lo cierra otra vez. El mismo el micrófono. Solo le tienes que dar a aceptar. Cuando sale reiniciar el audio, le das ahí. A ver si es eso. A ver si lo logramos. Ya Ya. estás abierto, ya se salió. Bueno, también estaba yo pensando, sí, Angie. Sí, a mí me parece que está muy relacionado con este concepto de cosmopolita, en el que la persona se siente ciudadano, ¿no? O sea, es abrir esta visión de que hay territorios y saber, ¿no? Que nuestra pertenencia va más allá de un límite territorial. Entonces, pienso también que este aspecto de los gitanos y esto de los viajeros, ¿no? Tiene más que ver en cuanto a este querer pertenecer a todo, ¿no? A todo lo que forma parte del mundo. Ya. Ok. Aunque siguen siendo gitanos. O sea, no renuncian a la característica esta de no echar raíces. Israel, por favor. Sí, yo pienso que, por ejemplo, la cuestión de los gitanos, llevan muy arraigada su identidad, aunque no precisamente la conectan con la tierra.
que en la mayoría de civilizaciones, de culturas, sí está muy ligada a eso. Y inclusive pues hasta su linaje, porque ellos, no sé, tengo hasta donde tengo entendido, creo que no se mezclan, algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también las raíces, digo, más allá de la cuestión geográfica, pues tendría que ver con un aspecto de la entidad. Y bueno, ya para cerrar mi participación, me acordé de un libro donde hay un poeta que se llama Luis Cardosa de Aragón, es guatemalteco, y él tiene un poema que dice: no amamos nuestra tierra por grande y poderosa, por débil y pequeña, por sus nieves y noches blancas o su diluvio solar. La amamos simplemente porque es nuestra. Luego sigue: en su territorio hay una región que es la región de nuestra infancia, y en tal región una ciudad, un pueblecillo. En el pueblecillo una casa. Se te cerró el micrófono. Chicos, ¿sí se oye? La última parte no. A ver, Después de la casa. Ok. En la casa, 4 paredes viejas manchadas con muebles rústicos hechos por el carpintero de la familia, con árboles que nos dolió verlos abatir. En medio de la casa, una fuente de la que nunca dejaremos de escuchar el camino. Hasta ahí le dejo. Gracias. Gracias. Oscar, por favor. Sí, gracias. Bueno, vino a mi mente también un libro, el de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y viene este contraste de las personas que eran oriundas de Macondo, que no querían migrar, ¿no?, del lugar, y los gitanos, pero coincido un tanto con la idea de Israel, que en el caso de los gitanos no es tanto las raíces asociadas a un territorio, sino más bien a una identidad. No obstante, considero que esta identidad sí está influenciada por el territorio, ¿no? Lo que conlleva, pues, incluso la demografía, los alimentos que se producen en cierta zona y todo lo que todo lo que puede surgir de cierto territorio, de cierta zona geográfica. Gracias. Claro, lo único es que a lo mejor no tienen, o sea, no tienen integrada una cultura fija, ¿no? Sino, digo, todos nos vamos enriqueciendo, pero en el caso de ellos parecería que más porque permanentemente están cambiando de lugar. Claudio. Yo estaba pensando que otra cosa que yo pienso cuando escucho raíces y alas es la forma de ser de las personas. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, que alguien se va a dedicar a ser contador, como que piensa que tiene más raíces, y alguien que va a ser pintor, dice, quiero ser pintor, como dice, no, pues tiene, como que tiene más alas. Okay. Entonces, hay profesiones incluso que van más con una, ¿no? Las raíces son como el sentar cabeza, y las alas son el ser aventurero, el a ver qué pasa, me voy. Claro. Entonces, lo pienso mucho en ese sentido. De acuerdo. Y vas a decir, Esther, que ya de plano, de la forma más rebuscada, quiero meter los temas científicos. Pero estaba pensando, se me ocurrió que el comportamiento dual de las partículas de luz, de onda partícula, pues es exactamente eso. La partícula sería la raíz, lo que es físico, lo que se puede ver, sentir. Y la onda sería lo volátil, lo que no podemos tocar, como las alas, lo que vuela, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor tenemos esa personalidad y esa forma de ser porque estamos hechos de átomos, ¿no? Porque es de lo que estamos hechos. Entonces, se me ocurrió ahorita. De acuerdo, eso sí, no se me hubiera ocurrido nunca, pero es interesante. Sí, sí, es interesante. David, por favor. ¿Me escucha? Sí. Me estoy acordando también de esta forma en la que se ve las raíces en dos personajes, por ejemplo, los sofistas que llegaron a Atenas y los más importantes, los mejores, digamos, intelectualmente hablando, son extranjeros.
y realmente tenían esta visión cosmopolita, es decir, no tenían una raíz fija, por decir así. Cuando a uno de ellos lo condenaron a muerte, él huyó, no tuvo realmente ningún problema. Fue a Protágoras de Abdera. Se fue. Sin embargo, por ejemplo, también condenaron a Sócrates y le ofrecieron la huida a Sócrates. Y él dijo que no, porque ahí estaba la identidad de lo que él era en Atenas. Y él dijo, Sócrates, bueno, nos relata Platón, que en otro lugar él no iba a hacer nada, iba a significar prácticamente nada. Sin embargo, lo que él era se lo debía gracias a Atenas. Es decir, digo, estamos hablando de Sócrates, ¿no? Un personaje súper importante en la historia de las ideas. Sin embargo, también está la otra parte, que realmente tuvo mucha influencia, los sofistas. No están muy reconocidos, pero ya cuando uno realmente echa un vistazo, tuvieron mucha influencia en su pensamiento, y este pensamiento es cosmopolita, es decir, sin raíz fija, pero que también permite romper los esquemas tradicionales de una cultura, por decir así. Entonces, no sé. Bien, bien, gracias, sí, es interesante. Y yo ahorita doy la palabra a Frida. Yo estaba pensando, ahorita que decían estas asociaciones, pensé en la imagen del árbol genealógico, porque todos, por muy artistas que seamos, por muy gitanos que seamos, tenemos un árbol genealógico. Y a lo mejor no es casualidad que sea algo que hunde sus raíces en la tierra, lo que elegimos para hablar de nuestra propia herencia, familia, ascendencia, más que de herencia, bueno, según donde lo veamos. Y que a mí siempre me han gustado los árboles genealógicos porque uno puede elegir qué ancestro le gusta más y parecerse a él. Ya ven que ahora con esto de las constelaciones se remontan a generaciones anteriores y yo creo que uno siempre encuentra a alguien que se parezca a uno. Pero bueno, Frida, lo que ibas a decir, no tienes que hablar de tus ancestros. Bueno, pero también iba por esa línea. Me quedo pensando si las raíces y esta parte cultural es solamente la que vivimos o de la que decidimos apropiarnos. Porque recuerdo en alguna ocasión que una persona se jactaba de ser italo-mexicana. ¿Por qué? Porque por ahí tenía un pariente que era italiano, ¿no? Entonces ella toda su vida vivió en México y nosotros podríamos decir que esas eran sus raíces, eran sus culturas, porque es donde vivió, de lo que más conoce, ¿no? Sin embargo, al tener esa descendencia por aquella parte, ella decía que sus raíces eran de allá, ¿no? Y su esposo, al contrario, pues hablaba como muchas maravillas de su México, ¿no? Que fue también algo que ha vivido, de lo que se apropió. Y pues no sé, muchas veces si esta parte de las raíces sea solo lo que vivimos o de aquello de lo que también a lo que queremos pertenecer, ¿no? Y no solo que no lo añoramos con una parte nostálgica de que ya estuvimos ahí, sino que lo añoramos porque no lo tuvimos o no lo tenemos de cerca y lo deseamos. Y otro punto que quería tomar es que Claudio hablaba de ciertas profesiones, ¿no? De que algunas tienen como más alas, algunos están como más sujetos, y me quedo pensando en todos estos artistas que muchas veces representan su propia cultura. Entonces, no sé si ellos vuelan atados, ¿no? Porque están representando sus raíces y sin embargo quieren volar en su mismo arte, pero muchas veces no pueden construir un propio arte porque solo lo que están representando es lo que vivieron, lo que conocen. De acuerdo, aunque seguramente alguno te diría que las alas están en la interpretación de esa, o sea, la manera como ellos la miran y la representan. Pero bueno, también. Y también pensaba ahora que decías eso, y yo dije, y a ver, un contador que tenga alas, pensé, bueno, algún contador corrupto.
esos que deciden irse por la libre. No todos son tan obedientes, etcétera. Lo que decía sobre este italo-mexicano, itala-mexicana, me hiciste pensar en amigos que tengo que tienen doble nacionalidad, o por ejemplo, tengo una amiga que es española, llegó a México cuando tenía 9 años, ya pasaron muchas décadas de eso, muchas, y ella sigue hablando con el acento español, que yo creo que es una manera de no separarse de sus raíces, ¿no? De no romper con las raíces, que a lo mejor otros lo hacen de otra manera, emborrachándose con determinado vino o haciendo paella, o, no sé, cada uno elige la manera como quiere conservar sus raíces. A mí me llama la atención cuando es con el acento, porque uno dice, a ver, llevan 50 años en México y todavía no saben hablar como mexicanos. No es que no sepan, es que no quieren. Y está bien, tienen el derecho de mantener las raíces que quieran. Ahora, así como estamos hablando de las raíces, no parece, como decían hace rato, que sea algo simplemente natural. Raíces son nuestra familia, nuestra casa, nuestra comunidad, nuestra congregación, si es el caso, nuestro pueblo, nuestra colonia, ¿no? Como que en raíces entra toda la parte, como bien decía al principio, toda nuestra historia, todo lo que se relaciona con nuestra historia. Claro, la lengua, la religión, o compromiso, ¿no? También que uno adquiere y por los que está dispuestos a sacrificarse, ¿no? No sé, puede ser desde la lucha obrera, la lucha feminista, la lucha, bueno, y cada uno escoge sus luchas. Ahora díganme algo. La pregunta era alas o raíces, o queremos raíces o alas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿les parece que podemos elegir? O sea, si podemos decidir si queremos raíces o no queremos raíces. Israel. Sí, yo creo que sí se puede elegir porque las raíces, finalmente para mí, yo lo dije al principio del café, son culturales. Y lo cultural más aludece a lo simbólico. Entonces, como lo cultural está permeado por lo simbólico, pues yo en un momento determinado puedo decir si esas raíces simbólicas las puedo cambiar. Por ejemplo, me llevo un poquito a conectar con Nietzsche. Nietzsche era alemán y sin embargo despreciaba totalmente a lo que era el pueblo alemán por las cuestiones culturales y morales. Él, de hecho, ya se decía que no era alemán. Y yo preguntaría, por ejemplo, ¿qué las raíces tienen que ver con la identidad? Y me pregunto si para ser, en el caso de nosotros mexicanos, si esas raíces como mexicanidad me conectarían con irle a la América, ser guadalupano, tomar tequila o tamales, o va mucho más allá. Entonces, ya para finalizar, creo que definitivamente sí se pueden cambiar las raíces porque es algo de nuestro ser que nosotros podemos elegir y podemos decidir qué simbolismos culturales y qué raíces quisiera yo adaptar. Gracias. De acuerdo, me hiciste trampa, porque yo dije si uno podía elegir sí o no tener raíces. Ahora estoy de acuerdo contigo en que, bueno, de acuerdo temporal, por lo menos, mientras hablan sobre el tema, en que se pueden cambiar las raíces. O sea, cambiar aquello con lo que uno se identifica, pero vamos a ver si siguen siendo raíces. Pensando que las raíces tienen que ver con los orígenes, yo no sé si uno puede no tener orígenes, o sea, elegir no tener orígenes. Adriana. Sí, justo iba a decir que yo creo que uno puede elegir no tener alas, bueno, o no elegir, más bien como, uno no puede decir que no quiere tener raíces porque necesariamente viene de algo, de su historia personal, del lugar donde sea, de lo que sea, vienes de algo, entonces no puedes elegir no tener raíces, pero me parece que más que elegir no tener alas, me parece que las alas son más un privilegio, o sea, algo por lo que uno lucha para poder alcanzar. O sea, me parece que mucha gente está condenada a vivir en las raíces que salió y no puede cambiarlas o no puede salir de ellas. Entonces, me parece que con las
raíces uno no puede elegirlas, pero que las alas más bien son algo que uno lucha por alcanzar y que muchas veces son un privilegio el alcanzarlas. A lo mejor tener alas, lo que tú dices, es cambiar raíces, ¿no? Cambiar de raíces. Y yo me pregunto, Diego, ahorita te doy la palabra. Bueno, yo no me pregunto, yo les cuento porque no veo mucha gente de mi generación por aquí. Deben ser los que se esconden tras esos rectángulos negros que no quieren que los veamos. Mi generación era muy común, o sea, finalmente hijos o hermanos de los 68eros, de los hippies, etcétera, el ideal era no tener amarres, ¿no? Y en ese sentido todos queríamos tener alas. Bueno, yo llegué un poco tarde, pero sí puedo decir que el ideal era no solo no ser leal o representante de un país, no solo no ser nuevamente representante de una cultura, sino ni de una religión, sino ni siquiera de una familia. O sea, el ideal era soltarse y ser un individuo autosuficiente, ¿no? Que no tuviera que estar absorbiendo el agua de ningún lado, sino que él solo se la podía procurar. Y creo que eso nos afectó porque muchos rompieron, y para cuando se dieron cuenta, seguían en la adolescencia rompiendo, y difícilmente podían volver a amarrarse al mundo. Pero bueno, sí hay que decir que es una tendencia, ¿no? Esta idea de que no haya particularismos, de que todos seamos lo mismo, de que, bueno, ya me entienden. Diego, por favor. Adelante. Diego y Adri, dejen de jugar, ¿eh? Diego, no te escuchamos. A lo mejor, si tienes conectados tus audífonos, a veces pasa que no funciona bien el micrófono del audífono. Desconéctalos a ver si así te escuchamos. A ver, ¿ya me escuchan? Sí. Ah, ok. Sí, yo comentaba que yo también pienso que no se puede elegir tener o no raíces. Es decir, las raíces ya es algo con lo que prácticamente nacemos. A mí me llamaba la atención como el ejemplo que daba Israel, porque si bien es cierto que podemos elegir ciertas expresiones culturales, como irle a un equipo de fútbol, creer en algo, ¿no? Siento que hay cosas que están más arraigadas que difícilmente uno se puede desprender, ¿no? Tal vez se puede cambiar poco, pero no mucho. Tan solo, por ejemplo, hablar español y un español particular de una parte del mundo como es México, ya te encasilla en una forma de pensar el mundo, ¿no? También, por ejemplo, en otras cuestiones más físicas como el color de piel, ya te van determinando incluso las alas, ¿no? O sea, si lo quieren ver. La raíz ya determina más que nada cuánto puedes volar y en qué circunstancias te puedes mover. Entonces yo creo que sí se puede cambiar, pero de manera limitada, no totalmente libre. Y también algo que me llamaba la atención, lo que decías, Esther, es como esa necesidad también de tu generación de como romper, pero también existe como una necesidad de pertenencia, ¿no? De un lugar al que se pueda retornar, con el que uno se sienta identificado y crear una comunidad, porque pues al final de cuentas yo sí pienso que somos seres sociales y eso de estar libre puede sonar bien, pero a la larga no es algo tan conveniente, ¿no? También no está tan mal el hecho de estar como incrustado en un mundo en el que tengamos ciertas limitantes. Ya, gracias. De acuerdo. Sí, porque sin duda las raíces configuran nuestra manera de ver el mundo y de entender el mundo. Pero también me pregunto, ¿ustedes creen que sea fácil cortar las raíces? ¿Desenraizarse como una planta? ¿Se podrá? Israel, por favor. Es que quise hacer una pausa dramática. Israel, un momentito. Primero, Juli, que no habla. Adelante, Juli. Me hacía pensar, me hacía recordar ¿cómo se llama? En algún momento había leído a Georgi Miat,
¿ya? Él hablaba en su libro Espíritu, Persona y Sociedad, decía, ¿no? Como que a medida que nosotros vamos creciendo, vamos interiorizando las tradiciones, las normas de una determinada cultura o sociedad, y finalmente nosotros somos el resultado de esto, y a la vez representamos a eso. Y yo creo que ese es algo que nosotros no podemos elegir nuestras raíces. Y otro también me hace pensar de que yo creo que un derecho también es pertenecer a no sé, a un determinado país o a una determinada cultura. Entonces yo creo que es algo fundamental y no podemos elegir. Pero lo que sí me hace pensar de que quizás podemos elegir es el volar, ¿no? Pero sin renunciar a algo, nuestras raíces. Por ejemplo, yo soy peruano y tengo muchas, ¿cómo se llama? Vengo de la cultura andina y durante todo este tiempo no he podido renunciarla. Siempre ando viviendo, por ejemplo, la música, no sé, el baile, la comida, y siempre están con nosotros. Que quizás el pensamiento va por otro lado, pero esas cosas como que siempre están ahí vivos. De acuerdo. Yo mientras hablaba, estaba pensando en Nietzsche, que dice que esto de conservar las tradiciones es de conformistas, ¿no? De los que no se atreven a hacer. Y bueno, y está esta otra parte que es y sin raíces, y pensando en todos estos filósofos y sociólogos que han hablado del multiculturalismo, ¿no? Como esa riqueza de que la gente no renuncie a su cultura, sino que más bien tenga la posibilidad de expresarla y de no ser reprimido, etcétera, etcétera. Que es como reivindicar las raíces después de más de un siglo de decir hay que cortar con las raíces. Israel, por favor. Una disculpa por la... Sí, por ejemplo, de lo que preguntabas, yo vuelvo a insistir que sí se puede uno desenraizar, porque otra vez yo lo conecto con lo simbólico, y nosotros creo que podemos tener el derecho de adaptar ciertos símbolos. Por ejemplo, el fenómeno de las raíces también lo conecto con la migración. Yo conozco muchas personas de origen español que vinieron del exilio del franquismo y que también se fueron dando. Y estos, digamos, hispanos, mexicanos, ya estas nuevas generaciones son totalmente mexicanos, ya no tienen, digamos, ninguna con... Se cerró tu micrófono. Independiente, ¿ahí sí se escucha? Sí. Ah, ok. Independientemente de lo que decía el compañero, pondré un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, de una pareja, por decir, italiana, que tiene un hijo y que nace aquí en México? Sus raíces quizás podrían ser italianas, en este caso del bebé o de la persona que ya nace en México y que se va a adaptar a un mundo simbólico cultural aquí en México. Podría decir que tal vez sus ancestros estén allá, ¿no? Pero la forma de vivir, la forma de interpretar el mundo, inclusive simbólicamente, pues sería totalmente a la mexicana, ¿no? Ah, y lo de Nietzsche, también me acuerdo mucho que Nietzsche, pues decía precisamente porque hay muchas costumbres, inclusive nocivas, ¿no? Que yo creo que se tienen que cambiar. Y como nosotros somos seres cambiantes, Heráclito lo decía, no se puede entrar a nadar a un río la misma vez. Entonces nosotros, tan contingentes como va cambiando la cultura, pues también los símbolos se van moviendo. Gracias. De acuerdo. Elsa, por favor. Hola. Perdón, no podía quitar el micrófono. Hola, hola. Buenas noches. Yo estaba pensando cómo las raíces son parte de la identidad de la persona. Y muchas veces esas raíces a veces te estorban porque tu identidad se ve deformada en algunos casos, ¿no? Y me ponía a pensar en la gente que se va a Estados Unidos o a Canadá o a algún lugar de esos,
que nunca aprende a hablar el idioma, que se quedan dentro de las familias con esas raíces y que sobreviven, pero también les estorba esa parte de las raíces, los atrapan por lo que decías, ¿no? Y cómo otras personas pueden trascender y se pueden desarrollar y la identidad que tienen, bueno, va cambiando conforme te va conviniendo, pienso yo. Te va dando algo, un plus, ¿no? Entonces a veces las raíces te dan, pero a veces te quitan. Y yo creo que lo importante es ir, pues, como navegando en esa parte de la identidad, pero también del reconocimiento de lo que te está afectando, de lo que te está dando una raíz o un cambio en ese, que al final son creencias, ¿no? O sea, lo que yo creo, mis creencias sobre mi cultura son las que van a permear esto. Gracias. Sí, porque yo creo, Elsa, relacionado con lo que dices, que cuando uno se encierra en lo que uno llama sus raíces o su cultura o lo que sea, pues eso le pasa, que queda encerrado. Y entonces, y no importa si son sus raíces originales o si si es su pertenencia a algún grupo. El asunto es cuando uno decide cortar con lo demás y decir, esto es lo mío, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Me parece que ahí suceden cosas bastante indeseables. Por ejemplo, cuando los grupos deciden que estos somos nosotros, bueno, estos somos nosotros quiere decir que excluyen, ¿no? A todos los que no somos nosotros y que dan paso a cualquier cantidad de arbitrariedades contra los que no somos nosotros. Me parece. Jesús, por favor. No quieren darte la palabra. Bueno, creo que ya. Bueno, regresando un poco a la pregunta de si se pueden cambiar las raíces. Yo no sé si cambiar, pero se le pueden dar ciertos matices, creo yo, dependiendo del momento y de lo que esté viviendo uno en cierta situación. O también, como ya mencionaban, o cómo opera el lenguaje sobre las raíces que ya traemos. O sea, no creo que sea cambiarlas o que uno interviene en ellas. Creo que una manera de negar las raíces también es una manera de retornar a ellas. Tal vez no sea, no sé si hasta qué punto afortunada o desafortunada, no la categorizaría como moral, pero el negar raíz es un modo de volver también a ella. Y yo creo que, pero también hay un límite donde el lenguaje puede operar. Y también hasta cierto punto la raíz o las raíces como una historia de vida, incluso inconsciente muchas veces, heredada familiarmente, sí nos afecta. Y muchas veces tal vez quién sabe lo que tenga ahí y si lo podemos pasar al plano simbólico. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y además, un elemento que no hemos mencionado y que creo que también cuenta, es la mirada ajena. Porque uno se puede concebir italiano, pero si los demás me ven como mexicano, o al revés, ¿no? Uno se puede llamar mexicano, decir mexicano, vivir mexicano, y desde fuera dicen, no, este es haitiano, ¿no? O sea, este no es mexicano. Pati, por favor. Pati, sí. ¿Ya me oyen? Ya. Ah, ok. Estoy nerviosa, es mi primera vez aquí. Bueno, yo pienso, bueno, las raíces yo lo veo como un concepto subjetivo porque, bueno, raíces puede depender, pues, o sea, puede ser las experiencias, los momentos, las enseñanzas de tu familia o de tu entorno. Bueno, creo, estoy de acuerdo con Jesús y con Israel. Con Jesús porque sí siento que no se pueden cambiar del todo. Siento que, como dice Jesús, puede dar color, puede dar matices, pequeños matices, pero también creo que es algo opcional de, pues sí, de cada persona. Cada persona puede decidir cambiar las raíces o no cambiarlas. Y también regreso a lo que decía Elsa, puede decidir
irse de esas raíces si es que le hacen mal, si es que le hacen daño, si quiere evolucionar, que eso yo vería las alas como esta fuerza que te impulsa a lograr tus sueños, tus metas, lo que tú quieras, pero que muchas veces las raíces te lo impiden. Tu propio contexto igual te puede limitar a que las lleves a cabo. Y ya, eso sería todo. Gracias. O la mirada ajena. Estaba pensando en un libro de Philip Roth, que se llama La Mancha Humana, en el que un hombre que es negro, de una familia negra, pero que en realidad no es tan negro, ¿no? Sino que es como moreno, en un momento decide que él no quiere ser negro. Y entonces deja a la familia, deja a la comunidad, deja todo y no los vuelve a ver nunca. Y se casa con una judía polaca y entonces vive realmente como no negro en Estados Unidos. Y hay un momento de hecho así empieza la novela, él es maestro en la universidad y hay 2 alumnas que no llegaron a clase y el primer día y él dice, deben haberse hecho humo negro, que es una expresión común en inglés, y estas 2 niñas lo demandan por racista, porque casualmente eran negras. Y él acaba siendo expulsado de la universidad por racista, o sea, por racismo hacia los negros, cosa que efectivamente él encarnaba. Pero bueno, es interesante ver cómo, bueno, el caso de los judíos durante el nazismo, me parece que es el ejemplo más claro de cómo uno no puede escaparse de su origen. Supongo que no siempre sucede lo mismo, pero en algunos casos. Ok, Pati nos pone una canción ahí por si alguien lo quiere leer. No he podido, ok. Claudio, por favor. Vámonos con las partículas. No, ya. No, quería hacer un poquito de trampa y pasarlo en lugar de raíces y alas, pasarlo al mismo objeto, a un árbol. Raíces y flores, ¿no? A ver si se vale. Ok. Y estaba pensando que se parecen un poco porque las flores son lo bello, lo aromático, lo colorido, ¿no? Lo que llama la atención, lo que presumes, ¿no? Y las raíces, pues es lo que está bajo tierra, ¿no? O sea, es lo que es gris, húmedo, apestoso incluso, o sea, es lo que está bajo tierra, ¿no? Lo esconde la naturaleza, bueno, por otra razón está bajo tierra, ¿no? Pero, ya, por ahí me gustaría ir y quería hablar de una película que tiene que ver con esto, que seguramente todos vieron de Clint Eastwood, que se llama $1 Million Baby, como muchos de ustedes habrán visto, es un peliculón. Y hay una parte, bueno, no hay una parte, toda la película gira a este tema, para mi punto de vista, ¿no? A que este es un entrenador de box, el protagonista, que es Clint Eastwood, es un entrenador de boxeo, y a sus entrenadores les enseña todo lo que tienen que enseñarles profesionalmente, cómo boxear y todo, pero por una experiencia mala que tuvo en el pasado, nunca los deja florecer. Entonces los deja que se hagan viejos y nunca los lleva al título, ¿no? O sea, porque no se atreve a dar ese salto, hace todo el trabajo sucio, los entrena años, todo, ¿no? Hasta los mantiene en la película y todo, pero terminan yéndose con otro entrenador porque él no se atreve. Y tiene muchas figuras muy, muy bonitas en la película que tienen que ver con el boxeo, que para dar un golpe tienes que dar un paso atrás, ¿no? Que es como la raíz, tienes que dar un paso hacia atrás para poder darlo. Pero si siempre estás yendo hacia atrás, pues nunca vas a dar el golpe, ¿no? Entonces, sí, bueno, tiene que ver con la vida y todo, que tiene que haber un cierto equilibrio, ¿no? A pesar de que eso pueda sonar como lugar común lo del equilibrio, que haya de las dos partes, todo. Yo pienso, por ejemplo, un personaje famoso que haya sido solamente alas y nada. Pues, por ejemplo, se me ocurre Maradona, ¿no? Para seguir en el deporte. Él no necesitaba ni entrenar, nunca no hacía el trabajo. Te voy a pedir que sintetices. Sí, claro. Ya, bueno, básicamente solo quiero leerles algo, que es un textito cortitísimo, que dice, porque después de todo he comprendido por lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Y bueno, me gustó. Y ya.
No vuelvo a Sí. hablar. Gracias. No, no, nadie dijo que no puede volver a hablar. Elsa, por favor, ¿qué piensas? Ya. Estaba pensando en esta parte de las raíces o las alas cuando se fusionan dos culturas. Por ejemplo, en este caso, cuando vienen los españoles a México. Una vez yo estaba tomando hace poco una clase de historia de México y mi pregunta constante, y que de hecho nunca hemos llegado a la conclusión, era que en qué momento México se convierte en México y en qué momento nosotros nos convertimos en mexicanos. Porque realmente, bueno, son dos culturas que se fusionan, pero cargan las dos partes de raíces, ¿no? Y bueno, surge una nueva, pero no está muy claro en mi pensamiento cómo va surgiendo esta parte, ¿no? Cuando hay esa fusión, y me imagino que hay muchas culturas así, entonces, pues eso también es interesante de pues, polemizar. Gracias. Y muy oportuno ahora con la polémica que hay en México, para los extranjeros los contextualizo. En la avenida más importante quizá de la ciudad, bueno, la más importante de la ciudad, había una estatua de Colón que tiene como 200 años. Y decidieron quitarla y poner en su lugar a una mujer indígena, una mujer olmeca, si no me equivoco, desconocida, como para cambiar. Entonces, hoy en la mañana que escuchaba la noticia, me preguntaba yo, ¿los dos estarán representando nuestras raíces? ¿Alguno de los dos estará representando alas? Realmente, en el caso de Colón, podemos decir que hablamos de nuestras raíces o no son nuestras raíces. Y lo mismo en el caso de la mujer indígena, porque no todos tenemos pasado indígena. No sé qué piensen ustedes, y les cuento que me llamó mucho la atención porque estaba leyendo una revista francesa de filosofía y aparecía este tema de que están quitando como parte de la cancel culture, ¿no? Están quitando la estatua de Colón, y qué significa esto. Quizá nos lo podemos preguntar. Juli, ¿querías hablar? A menos que te hayas arrepentido, también se vale. Fui yo. No, pero es que yo estuve pensando una cosa igual, pero después cambió mi idea, pero quizás, discúlpeme por la ignorancia, pero también me preguntaba cuando, por ejemplo, hablábamos de los raíces, cuando tú hablabas de la genealogía, ¿no es cierto? Que también es nuestra raíz. Y yo me preguntaba cuando yo, por ejemplo, yo vengo de una cultura determinada genealógicamente, pero mi hijo como que ya no lleva, no sé cómo puedo decir, ya no le da sentido a esa cultura. Entonces como que las raíces van cambiando, ¿no? Sí, como va perdiendo el sentido de esa cultura, no sé. Me preguntaba eso, más o menos eso. Sí, tienes toda la razón, porque las cosas no representan lo mismo para una generación que para otra. Y es interesante la gente que estudia a los que se exilian en otro país, cómo, o sea, cuál es el vínculo de la primera generación con el lugar de origen, el de la segunda y el de la tercera. Y la tercera ya normalmente no se reconoce para nada en la generación anterior. En mi caso, por poner un ejemplo, mi padre era árabe de Siria, y cuando vino a México tenía 12 años y de inmediato se fue a vivir a provincia, y entonces él cantaba mexicano, vivía mexicano, comía mexicano, ¿no? Él hablaba árabe, hablaba español, los dos idiomas, comía árabe, pero le encantaba la música árabe. Entonces todos los domingos nos torturaba con música árabe. Y los hijos no acabábamos de entender, ni mi mamá tampoco, mi mamá es cubana, por qué demonios tenía que escuchar música árabe si ya eso era parte de la historia, ¿no? O sea, él ya no era árabe.
Y una característica, por lo menos de los judíos árabes en México, es que las siguientes generaciones no aprendieron árabe, siendo la lengua el elemento identitario por, eso fue, o sea, el prioritario, ¿no? El que más se reconoce uno. Y sin embargo, esa segunda generación, que es la mía, no sabemos decir una sola palabra en árabe, porque rechazamos, ¿no?, esa cultura. Sin embargo, no la rechazamos por completo, porque comemos árabe, por ejemplo, porque muchas de las tradiciones que trajeron, pues aquí se mantienen. Entonces, a mí me parece que más bien hay una negociación con las raíces, que a lo mejor ya dejan de ser raíces para convertirse en pertenencia. Creo que actualmente se habla más de pertenencia que de raíces, porque hoy uno pertenece a muchas más cosas que en el pasado. Antes uno pertenecía al pueblo, ¿no?, o a la comunidad, a ese. Y hoy uno puede pertenecer a partidos políticos, a religiones, a grupos de baile, a grupos de Facebook, ¿no? O sea, uno puede pertenecer a muchas instituciones, por llamarles así, con las que uno se siente realmente comprometido e identificado. Entonces, es difícil pensar que en un mundo donde se abren tantas opciones de identificación, alguien elija que nada más quiere ser eso que fueron sus padres. Bueno, no sé si están de acuerdo conmigo, yo lo aventuro como hipótesis. Ustedes díganme qué piensan. Sí, Diego. Yo pienso que, bueno, es muy interesante todo lo que dices porque, bueno, me llama mucho la cuestión de cómo dices eso de la segunda y las terceras generaciones que ya no se reconoce, ¿no? O que incluso pierden como esa lengua materna o paterna, ¿no? Pero yo también pienso que tiene que ver con una cuestión de utilidad o de reconocimiento social. O sea, sin afán de hacer menos a ningún tipo de lengua, porque creo que todas son muy valiosas, pero yo creo que si alguien viene, por ejemplo, de una familia de ascendencia francesa, inglesa o italiana, es más probable que se conserve la lengua porque no solamente es una cuestión, digamos, en primera, de utilidad, sino de reconocimiento social, ¿no? O sea, tan solo venir de Francia, de España, de cualquier parte de Europa, ya te pone un escalón más arriba, ¿no? El color de piel, una tradición familiar, por ejemplo, que yo creo que surge mucho con las cuestiones de la aristocracia, ¿no? Esa necesidad de mantener el vínculo a largo plazo y ver que nuestra familia venía pues, de la corte, de cierta casta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En contraposición con las cuestiones esclavas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿a quién le interesaría conservar una lengua de origen africano hoy en día? Claro, yo no digo que no esté mal, pero socialmente no tiene el valor reconocido a comparación del inglés o del francés, ¿no? Que son las lenguas cultas, ¿no? Claro. Y bueno, pues nada más eso para ya no hacer larga la participación. Gracias. Ok, fíjate que me haces recordar, porque creo que en ese caso, más que un asunto de orígenes, de querer pertenecer porque uno se siente identificado, aquí sucede lo que pasaba hace rato, que es el otro el que te lleva a identificarte con eso porque te da un estatus. Entonces, unos no se quieren identificar porque pierden el estatus y otros sí se quieren identificar por el estatus. Y brevemente les cuento una anécdota de una investigadora de familia inglesa. Ella argentina, nació en Argentina, pero era inglesa. Y entonces nos contaba cómo los ingleses tenían su propio mundo en Argentina, en Buenos Aires. Un mundo totalmente distinto en el que, por ejemplo, bueno, en todas las escuelas se enseñaba inglés, ¿no?, como la lengua materna. La Navidad, que en Argentina es una época de mucho calor, igual tomaban ponche y comían cerdo glaseado, ¿no? Esas cosas que se comen en Inglaterra porque hace mucho frío, pero que en Buenos Aires no tenían ningún sentido. Bueno, y entonces cuenta que entre las tradiciones estas que hacen las generaciones, estos vínculos que hacen, la tradición era llevarse a las niñas de 15 años a Inglaterra para que conocieran su patria. Y entonces, esta niña nos cuenta que cuando se la llevó su abuela, porque eran las abuelas las que la llevaban, llegaron al aeropuerto,
y la abuela no entendía por qué los negros pasaban antes que ella. Estaban antes en la fila, pero eran negros. O no entendía por qué las calles estaban llenas de turcos. O sea, ella ya no se reconocía porque había idealizado una Inglaterra que fue de la que salió y después fue reconfigurando en su mente como quiso, o por lo menos fue ajena a la historia, ¿no? Ya no quiso ir viendo qué estaba pasando. Entonces ya llegaba a Piccadilly, por ejemplo, a la glorieta está de Piccadilly, y decía, bueno, pero esto es un asco, esto no es Inglaterra. Y bueno, esta maestra se había decidido, bueno, se casó con un hombre de Buenos Aires y un hombre blanco, ¿no? Ya ven que en Buenos Aires hay más blancos que indígenas, pero la abuela todo el tiempo decía que su esposo era indígena, ¿no? Porque no era inglés, entonces si no era inglés, era indígena, no había más opciones en Buenos Aires. En fin, a ver, te doy la palabra a David y luego a ti, Israel, porque David ha hablado menos que Israel. Adelante, David. ¿Me escuchan? Sí. Todo esto que han hablado me parece interesante y creo que podríamos cada uno de nosotros aportar muchos más ejemplos, pero tratando por no sé cuál es la palabra, sintetizar o de sacar algo como un común denominador, me parece que podríamos tomar esta reflexión acerca de las raíces o las alas, particularmente de las raíces, como algo vivo, como algo que tiene una duración de tiempo nada más. Y verlo como algo estático, pues siempre vamos a encontrar contraejemplos, porque va a llegar un momento en el que la tercera o la cuarta generación simple y sencillamente ya no se va a identificar con la forma en que lo ve la primera, ¿no? Y es natural y es normal, y creo que también quizá algo que nos está, bueno, yo lo percibo así, como que obstruyendo la comprensión de la raíz y de las alas, es verlo como algo estático, y en realidad no. Creo que tiene una duración de tiempo, y a partir de ahí podríamos comprender de alguna manera, bueno, podría darnos una visión un poco más comprensiva de los fenómenos que nos atañen en sentido cultural y hablando de las raíces, porque digo, son muchos ejemplos los que van pasando uno tras otro, los voy escuchando y digo, bueno, pues llego a la conclusión en que es algo vivo, ¿no? La raíz, y esta raíz que adopta la cuarta generación, no va a ser la raíz que le va a heredar a la octava, a la novena, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que no es solo un asunto de duración, porque no creo que hay un momento en que se extingue, porque incluso si parece que se extingue durante 2 siglos, puede ser que después un descendiente decida ir a buscar sus raíces y las encuentre y se identifique. Puede ser que un tataranieto de español decida irse a vivir a España, o cualquier otra cosa. Lo que me parece que sucede, efectivamente, todo es vivo, ¿no? Todas las pertenencias y todas las identidades son vivas. Y nosotros en las raíces buscamos como que nos den cierta vitalidad, pero no siempre nos la dan. Pero quizá a nuestros hijos sí. La pregunta sería si realmente, por ejemplo, esta persona que va después de 200 años va y busca alguna raíz, la pregunta sería si en realidad se siente identificada como tal y hasta qué punto, o simplemente Pues es una mira, curiosidad. Yo conozco algunos casos, pocos, pero conozco algunos casos, uno específicamente de una mujer que estaba en un café filosófico y de pronto empezó a contar algunas cosas que a mí me hicieron pensar que ella podía ser lo que llamaron los judíos marranos, que eran esos judíos que vivían en España y que cuando se prohibió practicar el judaísmo en España en 1400 y pico, decidieron convertirse, pero seguir practicando el judaísmo a escondidas.
Y bueno, resulta que esta chava un día encontró que su madre prendía candelabros todos los viernes, que es una costumbre judía. Y así, y entonces a ella le dio por reconectarse. Yo no sé si alguna vez sí o no se convirtió, eso no lo sé, pero de pronto sintió que ella había perdido una parte de la historia y la quería recuperar. Entonces, yo lo que creo es que lo que cambia son las negociaciones. O sea, que uno está en permanente negociación con su historia, con su cultura, con la cultura de sus padres, con todo lo heredado, y que a lo mejor la palabra ya no son raíces, sino que a veces es una cuestión de pertenencia, ¿no? Uno quiere volver a sentir eso del lugar al que perteneció o al que siente que debió pertenecer por su biografía o por lo que sea. Esa es la idea que me da, que la identidad, así como la identidad es algo vivo, pues también vamos cambiando de pertenencias. Además, antes uno pertenecía a una cosa, ¿no? Si antes uno era español, pues quedaba claro que era español, católico, etcétera, ¿no? De acuerdo con cierto régimen monárquico. Hoy uno puede ser muchas cosas, y muchas cosas que a veces hasta son contradictorias, pero que en la negociación que vamos haciendo a lo largo de la vida, pues se acercan unas, se alejan otras, y bueno, vamos cambiando. Esa, por favor. Ya. Sí, yo estaba pensando ahorita con lo que dices de cómo no tenemos esa práctica, o la mayoría no la tenemos, puede ser que alguna gente sí, de saber más allá de la tercera generación de nuestra familia. Es algo increíble, ¿no? Como nunca nos enseñan o nunca nos dicen, sí sabemos de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, pero párale de contar, ¿no? Entonces, ¿cómo se va cortando también esa parte? Como si fuera una norma, como si fuera una costumbre, como si fuera un hábito, ¿no? De que, bueno, además son 3 generaciones y punto. Y difícilmente podemos indagar. Y bueno, creo que las raíces tienen que ver también mucho con eso, ¿no? Y no sé si también sea parte como de podar las raíces o quitar las amarras para convertirnos en alas. Claro, que es una forma a veces de negar el pasado, ¿no? Para dejar de ser esto que soy, como el caso de la novela que yo les contaba, para dejar de ser negro, ¿qué tengo que hacer? Y entonces uno niega un pasado que invariablemente regresa de alguna manera, aunque sea en una pesadilla, pero regresa. Diego, por favor. Israel, ya no sé si ya no querías hablar o sí. A ver, Sí, Diego. ¿sí me escuchan? Sí. Muy bien, me llamó mucho la atención lo que comentabas de cómo, digamos, antes uno se identificaba con cuestiones más enraizadas como al país y posteriormente es interesante ver cómo cambia esa cuestión, ¿no? Ahora nos sentimos identificados con, bueno, muchas cosas, como tú dices, ¿no? Y sería como chido ver también como por qué ha cambiado eso, porque antes había una necesidad de nacionalismo, ¿no? O sea, todo el siglo XX se identificó por una creciente necesidad de una identidad nacional que se sentían identificados los sujetos para poder lograr diferentes objetivos a nivel nacional y global, ¿no? Sobre todo con países en Europa y Norteamérica. Pero ahora la cuestión creo que cambia y el polo cambia a una cuestión más del mercado y de consumo, ¿no? No me gustaría reducirlo así, pero creo que es interesante ver cómo ahora con las cuestiones de mercado y del consumo nos sentimos más identificados con cuestiones que tienen que ver con la ropa, con los accesorios, con lo que consumimos, la música, pero que al final de cuentas pues son cuestiones de compra y venta, ¿no? De una oferta y una demanda, y cómo ahora los individuos, si bien antes se sentían identificados con un país y con una colectividad, ahora se sienten identificados con objetos, ¿no? Que bueno. Con una marca. Exactamente. Y que bueno, no me gusta resumirlo así porque es más complicado el problema, pero pues creo que se entiende la idea, ¿no? Gracias. Claro. Ahora, creo que el recuerdo que tenemos de los nacionalismos es como una especie de pesadilla, porque pues sabemos a dónde nos llevaron los nacionalismos, ¿no? Entre otras cosas, a las guerras mundiales. Ahora, de los nacionalismos a
a la absoluta apatridez que vivimos, ¿no? La falta de patria absoluta. Pero es que, fíjense, la misma idea de patria se ha vuelto complicada en el sentido de que es algo muy rígido. O como también podríamos hablar de las raíces. Pensando en este ejemplo que yo les ponía de la mujer olmeca que va a estar aparentemente en Reforma y que además me parece muy bien que sustituya a Colón. Yo me pregunto cuántos de nosotros, cuando estamos defendiendo a los indígenas, sus usos y costumbres, bueno, todo lo que quieran, ¿cuántas de esas costumbres sí aprobamos y cuántas no? Por ejemplo, el trato a la mujer, no sé cuántos lo defenderían. El trato a los de afuera, ¿no? A los extraños, también no sé cuántos lo defenderían. Entonces, yo creo que ya no hay estos paquetes completos, más que en el caso del consumo. Ahí sí se ve que somos mucho más dóciles y que no se nos ocurre que sea necesario señalar, miren, esto me está afectando esta herencia y entonces hay que romper con ella. Ahí creo que tenemos que hacer un trabajo que por lo menos para nuestra generación parece más difícil. No, quiero decir, para los que vivimos hoy, porque uno no sabe exactamente con qué quiere romper. Parecería que queremos romper con todo para entonces ser universales, ¿no? Usar usar las mismas marcas que usan en Europa, en China, ¿no? En fin. Y bueno, vamos terminando, así que Israel, ya no sé, subes la mano, bajas la mano, adelante. Ya, ¿no? Sí. Ajá. Sí, es que, bueno, ya lo había dicho el compañero que acaba de hablar hace un momento. Pienso que, por ejemplo, las raíces se han perdido también con lo global, porque, por ejemplo, actualmente uno se puede conectar en cualquier parte del mundo a través del internet, escuchar música, ver vestimentas. Entonces nos vamos universalizando, pero en el sentido global, consumista. Porque sí, antes, por decir, pues era inclusive más difícil poder tener acceso a una música pues árabe, judía, hindú, y actualmente ya no la tenemos. Y en cuanto, por ejemplo, al control, la historia como control, pues también es una forma de cómo nos da cierta identidad y raíces. Y cada gobierno, cada país ha hecho uso de la historia a conveniencia. Por ejemplo, a mí me lleva mucho a pensar, antes de Morena, el PRI controlaba totalmente la historia, la llenaba de mitos, de héroes, y estos héroes se conectaban supuestamente con los gobernantes en turno. Yo recuerdo muchas veces cómo nos decían en la primaria la historia del Pípila, que digamos, en estas nuevas historias pues ni siquiera existía, y decían que había héroes, también se mitificaba la historia con héroes, y que esos héroes pues eran, en este caso, los gobernantes. Entonces ahora, en otra historia, pues ya la figura del héroe pues la tenemos que bajar un poquito. Claro. Gracias. Y seguramente tendremos nuevos mitos, lo cual no está mal, por lo menos nos damos cuenta de que unos eran mitos y después nos daremos cuenta de que otros también son mitos y de que los mitos ayudan a cierta forma de gobierno, me parece. No sé si alguien más quiere resumir, decir algo. O ya nos vamos con nuestras raíces y nuestras alas. Y que, claro, las alas a menudo consisten en denunciar aquello que en nuestras raíces no queremos aceptar, ¿no? Entonces, no sé, la homofobia de nuestra familia, la misoginia de las instituciones, bueno, lo que sea. O sea, eso que tenemos y que de repente un día despertamos y decimos, yo no quiero ser eso, ¿no? Y entonces, para poder salirnos, no es nada más una cuestión que digo yo ya no, sino que tengo que pelear y pelear a ver la resistencia que hay del otro lado para ver si realmente yo tengo razón, ¿no? Y
Y bueno, y con esa denuncia y con esa rebelión, yo logro romper raíz, o sea, un pedacito, un centímetro de mis raíces. Pero que está bien, porque yo no creo que uno tiene que ser ni puras alas ni puras raíces, porque las dos cosas deben de ser muy difíciles de vivir en exclusiva, ¿no? Sí, Emanuel. ¿Se escucha? Sí. Ok. Me parece que queda claro que no podemos elegir si queremos o no tener raíces, pero también, como tú decías, me surgió una pregunta de qué tan libres somos para tener alas, ¿no? Y va muy relacionado con eh, pues la primera parte que se comentaba de los gitanos, ¿no? Los gitanos, queriendo o no, pues ellos van eligiendo los lugares a donde van, ¿no? Eligiendo pues los países, los continentes en los que quieren estar. Pero hay otra parte, ¿no? Que en algún momento lo comentaron, fue que eh, las personas esclavas de África, pues no elegían los lugares a los que tenían que ir, ¿no? Y lo conecto mucho con lo que comentaba Israel hace un momento, que pues el consumo globalizado, pues nos está como está cortando muchas raíces, ¿no? Incluso la gente se está negando hacia ellas, ¿no? Y pues me quedo con esa última duda, que si somos realmente libres para elegir nuestras alas. Yo creo que ese va a ser tema de otro café, porque está muy difícil resolverlo. Digo, ni siquiera resolverlo mucho más que un café, pero simplemente definir, ¿no? De qué estamos hablando. Pero fíjate, cuando tú dices, los gitanos sí podían elegir los caminos, yo me pregunto, ¿cuáles gitanos? ¿Todos? ¿Hombres, mujeres, niños incluidos? ¿Los líderes? ¿No? O sea, no, y además, aunque eligieran los caminos, hay otras muchas cosas que no eligen, ¿no? Si una mujer gitana se quiere ir con un hombre no gitano, no hay esa libertad ¿no? de elegir los caminos. Entonces se ve que en todas partes tenemos ataduras, y en todas partes, o sea, que la tensión es permanente, ¿no? Siempre hay ataduras de las que nos queremos liberar, pero también siempre hay algo a lo que queremos volver, como decían al principio. Jesús, y luego Oscar, y luego los dejo irse a dormir, o a lo que quieran. Jesús, por favor. Todavía no te escuchamos. Ya. Bueno, esto último que dijiste me desestructuró lo que ya iba a decir. Pero bueno, yo creo que también entre raíces y alas, me gusta pensar en ese espacio de tierra que constituye la raíz, y en ese espacio que hay entre que alguien vuelve. Creo que también es muy necesario darle un espacio al vacío. O sea, no buscar, no ir de una raíz a otra, o buscando o identificarse con tantas, saturarse de tantas cosas, saliendo y entrando, sino darle espacio a ese a ese lugar que se gestaría entre una raíz y otra, o a ese espacio que hay entre la tierra y el lugar donde uno vuela. Y no sé si me puso a pensar eso de si uno elige las alas con las que vuela o a dónde vuela, pero lo que sí hace uno con las alas es mirar desde otra perspectiva las raíces y darles tal vez otra interpretación que más o menos a uno no lo lastime de alguna manera, o que pueda ayudar, no sé si ayudarse a la palabra, pero que darle otro sentido. Sí, sí, de acuerdo. Y que además muchas veces uno tiene que romperla con las raíces, vamos a decir, o con la comunidad, o con la familia, o con lo que sea, para poder tomar esa distancia, ver desde lejos y después regresar, pero regresar distinto. Y, digamos, vivirlo de manera distinta también, ¿no? No aceptando las mismas cosas, sino adaptándolas a lo que uno quiere en esa vida. Y Oscar, por favor.
Hola, perdón, ¿me escuchan? Sí. Sí, gracias. Bueno, yo quería comentar también con relación a lo de los gitanos, que incluso aunque fueran personas hablando territorialmente, aquellas que no permanecían en un lugar fijo, al final de cuentas, este aspecto de estar migrando constantemente, a mi parecer, forma una parte de su identidad, ¿no? Es una, una muestra de las raíces que ellos tienen en movimiento. Entonces, también quería comentar que muchas veces asociamos las alas como progreso y las raíces como estar como vivir en el pasado, ¿no? Y sin embargo, creo que ambas se conectan y que entender tus raíces ayuda a interpretar tus raíces de alguna manera ayuda a seguir generando raíces con ciertos matices diferentes para las siguientes generaciones y no, porque en dado caso tendríamos las mismas raíces del inicio de la humanidad y sin embargo Claro, modificando. van creciendo, van acumulándose. Sí, sí, de acuerdo. Y respecto a los gitanos, parece que tienen una cultura transportable, ¿no? O sea, no es que se adapten a lo que sea, sino que llevan su cultura, bueno, cultura portátil sería más correcto. Y ahí se las arreglan muy bien, creo. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche, les agradezco sus participaciones y también su escucha. Les recuerdo que somos Filosofía en la Ciudad, nuestro grupo en Facebook se llama así, Filosofía en la Ciudad, y ahí aparecen prácticamente todos los días los títulos de los cafés filosóficos que se harán ese día. Entonces los esperamos cuando quieran, siempre estamos. Menos el próximo miércoles porque es 15 de septiembre que en México se celebra la independencia. Y no seríamos tan independientes si nos amarráramos a los cafés filosóficos en esa fecha. Entonces, cortamos con eso, con los cafés por un día, y nos echamos al vuelo. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Chao. Hasta luego. La grabación de esta sesión se subirá a la página, Emily, todavía.